Buen día, estimados colegas y colaboradores. En esta ocasión quiero contarles algo en relación con el tema de la acreditación, que es el proceso en el cual nos encontramos actualmente en el Hospital Universitario Nacional. Para ello voy a apoyarme en esta presentación del doctor Rodríguez, eh, que se encuentra pues libre en internet. Para empezar entonces, algunas definiciones en relación con este proceso. ¿Qué se entiende por acreditación? Pues se puede ver desde varias maneras, como un sistema de gestión específico para el sistema de salud. Eh, Algunas personas lo ven como un medio, pero nunca como un fin para las organizaciones. Está basado en el cumplimiento de una serie de estándares, que son estándares de calidad superior en relación con el proceso de habilitación de las organizaciones de salud. No pretende ser una herramienta adicional para la organización, y otra característica importante es que involucra en general a todo el personal. Esta acreditación en salud es un reconocimiento que otorga el Estado a través del Ministerio de Salud y un organismo evaluador, que en este caso es el ICONTEC, a las organizaciones que han cursado el proceso y han logrado, por lo tanto, cumplir estándares de calidad superior en el sistema de salud. Esto entonces es el sistema de acreditación. Es un proceso en el cual de forma voluntaria las organizaciones ingresan con el ánimo de someterse a una serie de evaluaciones, autoevaluaciones y posteriormente evaluaciones externas, con el ánimo de demostrar un crecimiento en relación con sus prácticas de buena calidad. Se basa en una serie de principios que son los que están anotados en esta diapositiva: autonomía, independencia, neutralidad, eficiencia, gradualidad y confidencialidad. Eh, Estos principios entonces muestran algunas de las características principales del proceso. Gradualidad, entonces el proceso es efectivamente gradual, arranca desde una organización que tiene muy poco conocimiento o que está muy poco estructurada para presentarse al proceso, y en forma sistemática va haciendo o va cumpliendo con una serie de recomendaciones o de estándares hasta que finalmente logra acoplarse al cumplimiento de todos estos estándares. Confidencialidad, por supuesto, esto es una cuestión propia de la organización. La información que se otorga a los entes verificadores es de carácter confidencial, es autónomo el proceso. ¿Por qué? Porque la organización decide si se presenta o no a este proceso. Por lo tanto, esto es voluntario. Hay independencia, hay neutralidad, etcétera. Los componentes del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud fueron determinados por el decreto 1011 del año 2006. En este decreto pues se habla de los cuatro componentes de este Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad, y uno de ellos es el Sistema Único de Acreditación en Salud. Los demás pues se han ido desarrollando, y de hecho pues en nuestro hospital, eh, por ejemplo, para prestar servicios de salud, pues se debe estar habilitado, se debe contar con un eh, proceso o con un sistema de auditoría para el mejoramiento de la calidad, y por supuesto que el sistema de información para la calidad pues también se ha ido desarrollando con el tiempo. En relación con la habilitación, pues es el proceso obligatorio que debemos cumplir o que deben cumplir las organizaciones para poder prestar servicios de salud en el ámbito colombiano, con unas características mínimas requeridas por la normatividad. Tiene una serie de atributos, son 5 atributos: la pertinencia, la seguridad, la accesibilidad, oportunidad y continuidad. Eh, Así las cosas, si una organización pues cumple estos atributos y una serie de requerimientos ya establecidos en la resolución, pues perfectamente se habilita para prestar servicios de salud. Para acreditarse, pues se requieren que la
que la organización esté habilitada. En ese sentido, pues ustedes van a reconocer que los atributos de la habilitación aparecen acá, más otros relacionados con el proceso exclusivo de la acreditación en salud. Por ejemplo, el tema de la efectividad, de la aceptabilidad, competencia, coordinación, continuidad. Estos son cuestiones adicionales. El proceso de acreditación tiene una serie de ejes. Pretende el mejoramiento continuo y una transformación en la cultura de la organización. Se centra en el usuario y la familia y propende por la responsabilidad social de la organización. Y tiene una serie de ejes. Estos ejes son la seguridad del paciente, la atención humanizada, la gestión de la tecnología y el enfoque basado en la gestión del riesgo. Así que una organización que esté habilitada, si desea acreditarse, pues necesariamente tendrá que garantizar, entrar a garantizar el cumplimiento de estos ejes en relación con el tema de seguridad del paciente, atención humanizada, gestión de la tecnología, enfoque y gestión del riesgo. Adicionalmente, de demostrar que ha realizado una transformación cultural. También hay que demostrar que se ha medido esa transformación cultural. No es simplemente yo me transformé culturalmente y ya. No, aquí hay que demostrar que efectivamente a lo largo del tiempo la organización ha ido realizando esa transformación paulatina en el tiempo. Debe de propender, por supuesto, por la atención centrada en el usuario y la familia y la responsabilidad social. Con ello, entonces, esta organización debería estar lista para el proceso de acreditación. Para este proceso, como tal, pues se requieren una serie de pasos claves y esos son los 7 que aparecen acá. Primero, pues hay que cumplir con una serie de requisitos de entrada del proceso, hay que realizar una serie de autoevaluaciones institucionales, muchas autoevaluaciones institucionales, y seguramente pues ustedes habrán visto que hemos estado participando en ese proceso a lo largo del tiempo. Se deben generar planes de mejoramiento institucional. Hay una serie de visitas por parte del organismo verificador. Hay que realizar una serie de informes de evaluación. Luego hay una decisión de la Junta acreditadora y posteriormente, una vez se otorga el reconocimiento de la acreditación, se generan una serie de seguimientos a ese proceso. Con ello, entonces, se logra el proceso de acreditación. Los requisitos de entrada son de tipo documental, entonces hay que diligenciar una serie de formularios, hay una serie de requisitos técnicos de cómo se debe gestionar la documentación para postularse a obtener o a optar por este reconocimiento, y hay que generar una información pues para el organismo verificador. Dentro de esos requisitos de entrada, pues entonces aquí y en la siguiente diapositiva vamos a ver qué es lo que como mínimo se debe presentar: un resumen del programa de auditoría, la documentación de la autoevaluación, planes de mejoramiento, el portafolio del servicio, la certificación de habilitación, por supuesto, relación de guías de manejo de las diferentes patologías según el perfil epidemiológico de la organización. Se requiere pues tener un manual de atención al usuario, indicadores de calidad aplicados y medidos, relación del cumplimiento de normas legales, una política de seguridad del paciente. Por eso pues ustedes han visto que en la organización estos temas de seguridad del paciente se tiene una política y se tiene comités, se tiene todo un programa de despliegue en ese sentido, una política y un programa de humanización. Esto por supuesto también se ha venido desarrollando en el HUN, una política de seguridad y salud en el trabajo. También esto lo hemos visto desarrollar a lo largo del tiempo en el HUN. Código de ética, código de buen gobierno, comités que funcionen con su seguimiento y demás, requisitos financieros como balances,
un programa de farmacovigilancia, de tecnovigilancia, de reactivovigilancia, de biovigilancia, hemovigilancia. Eh, por supuesto hay que contar con una representación legal y tener definida la situación jurídica de la organización. Así las cosas, pues estos son los requisitos de entrada para el proceso. Y después de que se cumplen con estos requisitos de entrada para el proceso, pues hay que seguir una serie de pasos que se estructuran en lo que se conoce como la ruta crítica del proceso. En esa ruta crítica del proceso, pues lo que se hace es la preparación de todo el gran proceso de acreditación que, como les cuento, usualmente dura mínimo 4 años, lo usual 6, 8 o incluso más años. En este momento en el HUN pues ya llevamos prácticamente 4 años en este tema. Se ha logrado un avance importante, sin embargo pues todavía se requiere madurar muchos de los aspectos para poder presentarse de manera formal y no ser rechazado en este proceso. Entonces, en esta ruta crítica, pues hay que elaborar un informe, hay que mostrar evidencia del cumplimiento de los requisitos de entrada. Por supuesto, se requiere una decisión expresa de la organización, de la junta directiva, de la gerencia, de presentarse a este proceso de evaluación externa. Hay que realizar una serie de autoevaluaciones, generar los planes, realizar nuevas autoevaluaciones, verificar cómo va el proceso, calificarse, evaluarse, generar los planes de mejoramiento, compararse con otras organizaciones para establecer brechas y establecer planes de mejora. Hay que conformar grupos de autoevaluación, hay que entender, comprender, estudiar y aplicar los estándares del manual. Y pues esto lleva a que en últimas, pues después de realizar todo esto, la dirección decida si me voy a presentar o no a este proceso. Con esto pues estaríamos cumpliendo esta ruta crítica. Así las cosas, pues después de realizar todo este ciclo de actividades, la idea es que se hace una solicitud de evaluación, se hace una planeación de la visita por parte del ente verificador, se ejecuta esa visita, se verifica en qué estado se encuentra la organización, se hacen recomendaciones y al final se va a llegar a la toma de una decisión de si se acredita o no se acredita o se acredita en forma condicionada la organización. Si se acredita en forma completa o sin ningún condicionamiento, pues lo usual que ocurre después son una serie de seguimientos, al menos 2 seguimientos, previos a la renovación del título de organización o de institución acreditada. El proceso ya en detalle entonces inicia con una determinación de lo que se denomina la ruta del proceso de acreditación. En esta ruta del proceso de acreditación se van a verificar los derechos del paciente, el cumplimiento, ¿no? El cumplimiento que hace la organización y sus funcionarios en relación con los derechos que tiene el paciente. Luego, el tema de seguridad del paciente. Luego, el tema de acceso del paciente a la organización. Se van a verificar barreras, etc. Luego, se va a evaluar el tema de registro e ingreso. Posteriormente, se va a evaluar todo lo que tiene que ver con la caracterización de las necesidades del paciente al ingreso a la organización. Posteriormente, se debe hacer la planeación de la atención, luego la ejecución del tratamiento, la evaluación de esa atención, luego el tema de salida y seguimiento al paciente y el tema de referencia y contrarreferencia. Como se dan cuenta, esto es un ciclo, eso es un ciclo permanente y este ciclo es lo que permanentemente pues, se va a verificar en el tema de acreditación. Cuando pues la organización tiene sedes, varias sedes, pues entonces se debe verificar el funcionamiento de todo lo anterior, pero en el contexto de una red o de un sistema de redes integradas. Para realizar todo ello, todo lo que hemos mencionado anteriormente, pues se requiere que en forma transversal haya un direccionamiento, una gerencia. Esta es una gerencia más de tipo administrativo, también se requiere una gerencia del talento humano,
una gerencia del ambiente físico, una gerencia de la información y un tema de gestión tecnológica. Y muy importante el tema de mejoramiento de la calidad, que se demuestre en la organización que hay compromiso con el mejoramiento de la calidad. Una vez se ha logrado realizar eso en la organización, o mejor, para lograr lo que hemos mencionado previamente, se requiere consolidar una serie de grupos o de equipos de mejoramiento al interior de la organización. Esto significa que absolutamente todas las personas, sin importar que sea de mantenimiento, de aseo, o el cirujano, o el anestesiólogo, o el intensivista, deben de participar en la consolidación de estos equipos. ¿Por qué? Porque el proceso de acreditación es un proceso integral, es un proceso que involucra a toda la organización. No nos vamos a acreditar como laboratorio clínico o como laboratorio de patología. Nos vamos a acreditar como Hospital Universitario Nacional, y en ese sentido pues se requiere la participación de todos nosotros. La idea entonces es que se deben generar equipos de trabajo interdisciplinarios que velan por fomentar una visión sistémica del proceso de acreditación. Esto se conoce como equipo de mejoramiento institucional, o EMI. Aquí se utilizan pues varias siglas. Luego, allí en este EMI se generan, digamos, las directrices generales, las cuales deben ser posteriormente bajadas o revisadas en el equipo de autoevaluación, en donde se verifica cada una de las dependencias de la organización para establecer en qué estado se encuentra en el cumplimiento de esos estándares. Por supuesto, se generan liderazgos o se promueve que haya liderazgos, porque pues de lo contrario es complejo intentar que todos estos estándares, qué sé yo, por ejemplo, que los estándares de cirugía sean conocidos por el grupo de mantenimiento o por el grupo de gestión de tecnología. Pues no funciona así. Se generan líderes que responden por cada uno de los estándares que tienen a su cargo. Y en estos equipos de autoevaluación, a cargo de procesos específicos, se van a redistribuir asignaciones o tareas que se van a discutir entonces, o que se van a bajar a nivel de lo que se denomina equipos de mejoramiento primario, que es en últimas acá donde se van a dar los cambios en la organización. La idea de este proceso de acreditación es lograr este tema del mejoramiento continuo. De hecho, la acreditación es un ciclo de mejoramiento continuo, pero es un ciclo macro de mejoramiento continuo. El proceso de cómo se realiza la acreditación pues es sistemático, es sostenido en el tiempo, y involucra diferentes fases, como les digo, años, 4, 5 o más años. Y aquí pues, por ejemplo, para ilustrar lo que ocurrió en el proceso de acreditación de esta organización que se llama Jave Salud. Ellos empezaron en diciembre del 2008 y lograron presentarse luego de 9 procesos de autoevaluación en junio del 2014 para el proceso de acreditación. Realizan 9 autoevaluaciones, en ellas de manera sistemática y de manera sostenida en el tiempo. Noten que van logrando cumplir con una serie de estándares que les va incrementando entonces aquí el puntaje que aparece referenciado acá a la izquierda. Una organización se acredita cuando logra un puntaje mínimo 280 puntos. De 280 puntos en adelante, pues esta organización puede optar por el título o por el diploma de acreditación. Pues digamos que es la norma genérica. Luego más adelante ahí vamos a discutir un poquitico de algunas particularidades que tiene este tema. Entonces esto es simplemente un ejemplo para mostrar cómo en el tiempo la organización debe hacer una serie de esfuerzos sostenidos para lograr cumplir con estos estándares a los que se comprometió una vez tomó la decisión de integrarse a este sistema de acreditación. El proceso de evaluación que se realiza para este proceso de acreditación se basa en lo que se conoce como EPR, enfoque,
proceso-resultado. Este proceso de acreditación pues ha tenido varias fases. En este momento vamos por el modelo 3. Dependiendo del modelo, pues esto fue el modelo o la primera forma de acreditación que tuvimos, luego se pasó al modelo 2 y en este momento estamos acá en el modelo 3, donde está conformado todo el manual de acreditación o todos los estándares sugeridos. Son 158 estándares. Acá pues noten que eran inicialmente 92, luego pasamos a 302 estándares y ahora estamos en 158 estándares. Estos estándares se clasifican en función de lo que pretendan lograr. Entonces vamos a tener estándares de apoyo asistencial, estándares de apoyo administrativo, estándares asistenciales, y dependiendo del modelo pues el número de esos estándares va a variar. Entonces los estándares de apoyo en el modelo 3, que es el que está actualmente realizando el HUN, constituye 250 estándares de apoyo y un total de 250 estándares de tipo asistencial. El método de evaluación que se verifica en este proceso de acreditación pretende evaluar o documentar que en la organización se haya producido un proceso de transformación cultural. Esto significa que una vez logremos este diploma de la acreditación, seguramente nosotros en el laboratorio clínico, en patología, en cirugía y en las demás dependencias de la organización vamos a ser diferentes a como éramos antes de iniciar este proceso. Es decir, habremos de demostrar, habremos de haber logrado una transformación cultural en nuestra organización. También se va a hacer una evaluación integral de los ejes del sistema de acreditación y para ello se van a utilizar una serie de herramientas específicas que pretenden evaluar resultados. Aquí no se trata de decir que nosotros somos fantásticos, que somos buenísimos, que somos excelentes. No, aquí hay que mostrar resultados. Esto es lo que diferencia el proceso de acreditación de otros procesos. Entonces, en los métodos de evaluación, en la evaluación de la cultura de la atención centrada en el usuario y la familia, entonces se va a evaluar el tema de la seguridad, el tema de la humanización de la atención, cómo se realiza la gestión de la tecnología y la gestión del riesgo. En relación con la evaluación de la cultura de la vigilancia, entonces se va a evaluar cómo se realiza el tema de la farmacovigilancia, de la tecnovigilancia, la hemovigilancia, todo lo relacionado con biovigilancia y reactivo vigilancia. Se va a evaluar el tema de la cultura y comunicación y trabajo en equipo. En ese sentido, hay evaluación en relación con el funcionamiento de comités. No es simplemente que, sí, hay comité de infecciones, que hay comité de transfusiones y demás. Aquí hay que verificar cómo funcionan esos comités y hay que mostrar la evolución en el tiempo. Se van a evaluar grupos primarios multidisciplinarios, cómo se realiza la delegación o la distribución del poder en la organización y mecanismos de comunicación organizacionales. En ese sentido, pues de ahí la importancia de que en nuestra organización pues estemos pendientes y participemos de forma activa y leamos el correo institucional, porque gran parte de la información de este proceso de acreditación se está distribuyendo a través de los boletines que nos llegan permanentemente por medio del correo institucional. En relación con la gestión integral de los eventos adversos, vamos a evaluar el tema de la detección de incidentes y eventos adversos, la clasificación, el informe, el tema de intervención, análisis y acciones y prevención. Otra forma de evaluación que se tiene dentro del proceso de acreditación es lo que se conoce como paciente trazador. Entonces se tiene un paciente a quien posteriormente se sigue a lo largo del... Bueno, este paciente pues ingresa al ciclo de atención de la organización y posteriormente se le interroga
en relación con cuál fue la experiencia que como usuario tuvo una vez cursó su atención en la organización. Esta es otra forma de evaluar el proceso de acreditación. También se utilizan entrevistas, entonces por supuesto que puede que en algún momento nosotros, uno de los verificadores del proceso de acreditación, nos cite a realizar una entrevista y nos haga alguna serie de preguntas en relación con el proceso, con los ejes de acreditación, con qué es el proceso, cómo funciona, etc. La metodología de evaluación pues utiliza una serie de herramientas específicas. Esas herramientas específicas pues pretenden, las hay de diversos tipos, entonces hay listas de chequeo para la administración de medicamentos, para la atención de cirugía segura, para verificar la adherencia al lavado de manos, para garantizar o para verificar lo relacionado con mecanismos de identificación del paciente. Entonces estas son otras herramientas de evaluación que se utilizan en el proceso. Para el tema de atención humanizada, pues también hay herramientas que van a permitir la evaluación en relación con el manejo integral de dolor, con respeto y privacidad a la dignidad del paciente, situaciones que tienen que ver con el apoyo espiritual y religioso que se brinda al usuario y elementos de humanización en la infraestructura, es decir, en la planta física de la organización. Este proceso de evaluación entonces se aplica de forma sistemática a todos los grupos de estándares que se consideran en el proceso de acreditación. Esos estándares, pues como aparece acá, son de diverso tipo. En lo que tiene que ver con el laboratorio clínico y patología, los estándares que nos interesan están acá en este grupo, que son los estándares de tipo asistencial. Entonces nosotros participamos en el proceso de atención al paciente tanto hospitalario como en consulta externa. Esto lo conocemos como PACAS. Los demás pues corresponden específicamente a lo que al grupo, al adjetivo o al sustantivo con que se califica cada uno de esos grupos de estándares. Entonces hay estándares de direccionamiento, de gerencia, de talento humano, de ambiente físico, de gerencia de la información, de gestión de la tecnología. Este de integración en redes no aplica para el HUN y de mejoramiento de la calidad. Y estos estándares se califican siguiendo con un tamiz o con una herramienta en donde se verifica el enfoque, la implementación y los resultados. Esto es muy importante, siempre nos van a exigir resultados de nuestra gestión. Finalmente, cuando la organización ha realizado todo el proceso, ha tomado la decisión, ha realizado la ruta crítica, ha hecho las autoevaluaciones, etc., entonces, después de 4, 5 o más años de estar en esta dinámica, es muy probable que esta institución ya tenga una madurez importante en relación con el cumplimiento de los estándares propuestos y pueda entonces presentarse al ente verificador para optar por el título de organización o institución acreditada. En estas circunstancias pues pueden ocurrir varios eventos. Que la organización obtenga una calificación menor a 200 puntos y en ese caso pues no va a recibir ningún reconocimiento de acreditación y por el contrario pues va a sufrir una penalización, es decir, no va a poder presentarse durante cierto tiempo y adicionalmente el dinero que invirtió pues no se lo van a devolver. Por otro lado, puede ocurrir que la organización logre un puntaje entre 200 y 279 puntos, que sería este escenario de acá. En este caso, se le otorga el título de organización o institución acreditada, pero condicionada. Este condicionamiento significa que le dan al hospital o a la organización 10 meses para que resuelva los problemas que le están impidiendo alcanzar la calificación superior a los 280 puntos. Si la organización logra más de 280 puntos
pero no alcanza a llegar a los 400 puntos, simplemente se le va a dar el título de hospital o organización acreditada. Y si eventualmente logra sacar por encima de los 400 puntos, pues se le va a reconocer la acreditación con el calificativo de acreditado con excelencia. Esto en general se suele lograr después de que la organización ha entrado por esta fase de hospital u organización acreditada, y después de varias refrendaciones del proceso, pues termina llegando a estos puntajes superiores de 400 puntos, en donde se le suele conceder el título de acreditado con excelencia. Pues por supuesto que hay una serie de reglas adicionales que no las voy a presentar acá porque no tiene razón en este momento. Bueno, estos son algunos datos que nos presenta esta presentación en relación con el proceso. Entonces es un proceso que para el 2016 ya llevaba 11 años de haber sido instaurado y que tenía un comportamiento creciente. La primera organización en acreditarse en Colombia fue entonces la Fundación Cardiovascular de Colombia, y para el año 2016 se había acreditado como última en ese momento el Hospital San Vicente de Paúl. Por supuesto que ya en este momento hay muchas más organizaciones acreditadas. La mayoría de las organizaciones que optan por este reconocimiento suelen ser organizaciones de tipo privado. Por supuesto que también las hay públicas, pero pues la mayoría son de tipo privado. Y la mayoría son organizaciones de alta complejidad. Es raro ver organizaciones de complejidad baja o de complejidad media y en este proceso. También optan por presentarse a este proceso laboratorios, en general laboratorios de alta complejidad. En esta revista aparecen información en relación con el proceso de acreditación, entonces cuáles son las organizaciones que en este momento en Colombia están acreditadas y cuáles son sus ranking o su estado en este proceso de acreditación. Entonces el Hospital San José, por ejemplo, está en el puesto 41, la Fundación Valle de Lili en el puesto número 3. Los hospitales que optan por esta certificación o por esta acreditación suelen ser hospitales de tipo universitario, o van a terminar mejor convirtiéndose en general en hospitales de tipo universitario. Entonces aquí vemos al lado izquierdo organizaciones o instituciones que en algún momento se acreditaron y cómo muchas de ellas terminan migrando a ser reconocidos como hospitales universitarios, que es de alguna manera lo que se quiere hacer en el HUN. Al ser un hospital universitario, pues debe ser una organización que como requisito de entrada para considerarse universitario debe de estar acreditada. Les agradezco por ver esta presentación. Les reitero, esta presentación no la realicé yo. Esta es una presentación que está libre en internet, pero de una persona que es pues muy conocedora de este proceso y que me pareció interesante compartirles porque nos permite tener una visión global, gruesa, amplia de lo que es el proceso de acreditación. Les agradezco su realimentación y les invito a que se sigan cuidando en esta pandemia. Un buen día a todos.